Pues bueno, regresamos después de este corte, después de la generosa charla que tuvimos con José Ramón Enríquez y Pablo Herrero acerca de el anarquista los martes de Mallarmé. Muy edificante todo este tema político, social, sobre todo en un momento tan álgido que hay en este momento, ¿no? Y pues bueno, quiero dar la bienvenida a Rodrigo Vidal Tamayo, mi invitado de esta noche, y les platico un poco acerca de la nación en la Ciudad de México en 1977. Es biólogo y divulgador científico. Ha colaborado en revistas especializadas en cómic como Comic Zone y Comicase. Escribe sobre cine en revista cinefagia.com y participó en el programa de televisión para Cinema El Cine de lo Normal. Es autor del libro Monstrología del Cine Mexicano, editado en 2016 por la editorial La Caja de Cerillos. Y bueno, también nos viene a platicar un poco acerca de la cultura, de la ciencia en la cultura o la cultura científica, que buena falta nos hace en un país como México, tan lleno de supersticiones y bueno, otras cosas imaginarias. Mágico, ¿no? Le llaman algunos, no México, mágico. México mágico. Bienvenido, Rodrigo. Pues muchas gracias, Ricardo, le agradezco tu invitación y pues a la orden, ¿no? Para platicar de estos temas. Como bien dijiste, la ciencia pues es parte integral de la cultura, ¿no? Y voy a decir algo que a lo mejor suena muy, ¿cómo se dice? Pero no prepotente, sino muy ambicioso, pero pues básicamente es la ciencia la que ha marcado la velocidad histórica de la humanidad. Si la humanidad ha llegado a donde está, es gracias al avance y al conocimiento científico, ¿no? Más allá del arte, más allá, digo, no es por hacer menos a las humanidades, pero más allá de otras cosas, es la ciencia la que ha marcado el paso de la humanidad, ¿no? A fin de cuentas. Y bueno, la ciencia y obviamente muchas de sus aplicaciones, no la ciencia por sí misma, pero... Entonces, no, pero para nada es presuntuoso, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No podría existir, de hecho... Muchas de las cosas que tenemos en la cultura, en la vida cotidiana, es más, no estarían escuchándonos, viéndonos si no fuera por la ciencia, ¿no? Y eso sí es algo que hay que dejar en claro. Sin la ciencia nada funciona, el mundo se nos viene abajo, ¿no? O también, con la ciencia mal empleada, también podríamos destruir este planeta, ¿no? Sí, efectivamente la ciencia no es ni buena ni mala. Las aplicaciones que se hagan de ella, bueno, precisamente, pues ya hemos visto sus resultados, pueden ser tan buenos como vacunas, como mejorar los alimentos que ingerimos, pero también pueden ser tan malos como generar más y mejores armas de destrucción masiva, ¿no? Que pues, correcto, parece que no hemos aprendido las lecciones de la historia y pues seguimos empeñados en odiar al otro, ¿no? Pues ahorita estamos hablando de temas muy sociales, muy terrenales, ¿no? Pero igual recientemente tuvimos un descubrimiento en el vecino planeta Marte. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este descubrimiento? Porque realmente es una cuestión histórica. Ya se sospechaba de que había de que hubo agua en Marte. Incluso, si no mal no recuerdo, hace algunos años se encontró un meteorito que tenía ahí como una especie de bacteria fosilizada que nos hacía pensar que había agua, ¿no? Congelada, por supuesto. No, mira, que Marte tiene agua, ya lo sabíamos desde hace varios años, ya se había identificado, por lo menos uno de los polos de Marte contiene hielo, agua en forma de hielo. Ya se sabía, hace unos cuantos años lo que se descubrió es que también en otras zonas del planeta existía de manera subterránea algunos depósitos de agua en forma de hielo, agua congelada. Entonces, bueno, aquí es importante este descubrimiento, uno, porque habla de la capacidad que tiene el ser humano para investigar otros mundos. Hay que recordar que toda esta investigación del planeta Marte pues se hace de manera remota. Se han logrado enviar naves espaciales a Marte, se han logrado mandar robots, se han logrado mandar sondas que están constantemente escaneando el planeta. Entonces, bueno, todo esto habla de un logro de la humanidad y sobre todo que todo el proceso que ha llevado a que se puedan hacer estos experimentos con el planeta Marte, estas observaciones, pues han dejado detrás un montón de aplicaciones prácticas que nosotros disfrutamos día con día. Simplemente estamos ahorita transmitiendo en internet a través de un medio de comunicación a distancia para todo el mundo. Alguien en China puede escucharnos si quisiera. Y todo esto son aplicaciones que a lo mejor provienen de la investigación espacial, ¿no? Obviamente, ¿cómo se iban a comunicar con las naves espaciales mientras estaban allá afuera, los astronautas? Bueno, pues había que idear cómo resolver el problema de comunicarnos. Entonces, todo esto son aplicaciones que la investigación espacial nos ha dejado, ¿no? Entonces, insisto, a mí me parece que es un portento el darse cuenta cómo funciona este proceso que nos permite conocer un planeta como Marte, saber que ya tiene agua y sobre todo ahorita el descubrimiento de que tiene agua en estado líquido, pues eso nos habla del trabajo que ha hecho la humanidad, ¿no?
Sí, a lo mejor han sido algunos países los que lo han hecho, pero al final de cuentas, detrás de este trabajo hay científicos de todo el mundo. Por ejemplo, es muy conocido el robot Curiosity, que está en Marte, este carrito que está ahorita en Marte moviéndose. Bueno, hay científicos mexicanos. En algunos de los experimentos que está haciendo Curiosity hay científicos mexicanos, ¿no? Entonces, es una labor multinacional. Entonces, esto justamente habla del mérito que tiene este tipo de cosas. Entonces, como bien mencionas, la semana pasada un equipo de investigación de Italia reportó que al parecer, y digo al parecer porque hay que recordar que en la ciencia no tenemos verdades absolutas. Lo que tenemos son altas probabilidades de que las cosas sucedan o estén sucediendo. Entonces, resulta que los italianos mandaron una sonda a Marte que está ahí orbitando y tiene un radar. Recordemos cómo funciona el radar, lanza una señal de sonido, una onda de sonido, esta señal rebota y el aparato la detecta y gracias al rebote podemos conocer algunas características que queramos estudiar, cómo es la superficie, qué tipo de superficie es, qué tipo de materiales, incluso porque ya conocemos algunos materiales cómo rebotan el sonido, ¿no? Justamente el agua líquida lo rebota de una manera muy, muy particular, que es lo que detectó este aparato. Entonces, lo que descubrió es que debajo de del polo de Marte, creo que si no estoy mal es el polo sur, el que tiene la capa de hielo, bueno, más o menos 1,5 kilómetros bajo este polo de hielo, al parecer hay un lago de agua líquida. Ahora, ¿esto por qué es importante? Uno de los grandes sueños de la humanidad es encontrar vida extraterrestre, ¿no? Sí, el agua es vida, ¿no? Entonces, descubrir agua es toda la vida altamente probable de que... Toda la vida que conocemos está fundamentada en el agua. Que el carbono, que está, no, olvídense del carbono, olvídense lo que quieran. El agua es la señal que nos va a indicar si hay una alta posibilidad de que exista vida, cómo la conocemos. Esto es muy importante, porque puede haber vida de otras formas, pero no tenemos manera de detectarla. ¿Por qué? Porque solo conocemos un tipo de vida. Ahora, algunas teorías físicas, químicas y biológicas nos dicen que a lo mejor la vida que conocemos es la única que se pudiera gestar, por la manera en que los elementos transmiten energía entre ellos. Entonces, a lo mejor la única forma de vida, pero bueno, insisto, son teorías, algunas muy especulativas, bueno, son hipótesis más bien, algunas altamente especulativas, otras mejor fundamentadas, pero bueno, a final de cuentas pueden suceder muchas cosas, ¿no? La naturaleza tiende a diversificar las cosas, entonces no sería extraño que hubiera otras formas de vida. Entonces, el hecho de que haya agua, pues ya es un gran indicador de una de dos, que pudo haber vida en Marte y que se haya extinguido por alguna razón que no conocemos, que exista vida, a lo mejor de forma unicelular, bacterias, en ese lago a esas profundidades, o que pudiera desarrollarse vida en un futuro, o incluso que esa agua poder utilizarla pues para sustento de posibles colonias, ¿no? O colonias que novelas de ciencia ficción. O sea. Ahora, hay que poner en contexto las cosas. Este lago que se encontró es agua salada, muy salada, ¿no? Entonces, para consumo humano no es apta. Está a 1,5 kilómetros bajo una gruesa capa de hielo, entonces imagínate mandar el equipo para poder perforar. Habría formas más fáciles de obtener agua en Marte si mandáramos astronautas, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? El hielo que está de manera subterránea en el Ecuador, en otras zonas del planeta, ¿no? Pero lo interesante de que sea agua salada, eso nos habla de que tiene minerales, que también es otro ingrediente esencial para que pueda haber vida. Aquí en la Tierra tenemos bacterias que viven en la Antártida en temperaturas bajo cero y en agua salada, y que además no respiran oxígeno, respiran un gas que se llama metano. Sabemos que el hielo en Marte tiene metano. Entonces, esta agua presenta altas posibilidades para que pudiera encontrarse ahí vida. Si es que alguna vez tuvo, a lo mejor ahí se está manteniendo la poca vida que pueda quedar en el planeta, o a lo mejor a través del tiempo ha logrado evolucionar, así como evolucionó en la Tierra, y ha surgido formas de vida que, te digo, yo me imagino que de encontrarse serían bacterias, protozoarios, exagerando. Sí, y además esta noticia que se dio la semana pasada, pues recorrió todo el mundo, ¿no? E inmediatamente, obviamente, hay mucho entusiasmo por este descubrimiento. Bueno, en algunos lugares. Y hablando de entusiasmo, te quería preguntar un poco, ¿tú cómo percibes el contexto mexicano en cuanto a este interés por la ciencia o esta cultura científica? Porque sabemos que, bueno, desgraciadamente estamos en un rezago en comparación con otros países, ¿no? Mira, desgraciadamente, bueno, el INEGI
bajo auspicio de CONACYT, cada 2 años hacen una encuesta de percepción pública de la ciencia. Básicamente le preguntan a la gente qué opina de la ciencia, cuál es la imagen que tiene de la ciencia, y la verdad es que los resultados, desde que la comenzaron a hacer en 2011, si mal no estoy, los resultados no han variado. Más o menos 70% de los mexicanos confían más en la magia, en las limpias, que en el doctor, ¿no? Que en la ciencia científica. También más o menos el 70% de los mexicanos creen que los científicos son peligrosos porque tienen el conocimiento. Lo que no se dan cuenta es que ese conocimiento está disponible, es público, y más en un país como México, que la ciencia es financiada en su mayoría por dinero público. Entonces, cualquier persona puede, si lo quiere hacer por la manera difícil, puede meter un recurso de transparencia y solicitar la información del científico que él desee. Si lo quieren por la manera fácil, contacten directamente al científico. Dudo que alguno les niegue trabajos ya publicados. Ojo, publicados, porque trabajos por publicarse, obviamente hay un secreto profesional ahí que se vale tener, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo interesante, bueno, con noticias como la de Marte, obviamente comienza una especulación. Por ahí salen algunas voces que empiezan a decir, a ver, ¿cómo es posible que hayamos encontrado agua en Marte y no seamos capaces de llevar agua a los países africanos o las zonas más pobres de México, sí, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver. No, mira, es una pregunta quizás válida en un contexto en el que no conoces cómo funciona la ciencia y cómo funcionan las políticas públicas. Son cosas muy diferentes, ¿no? De entrada, el que no toda la humanidad no tenga acceso a agua potable no es un problema científico. La ciencia ya resolvió ese problema, ya hay maneras de llevar agua potable a todos lados del planeta. En algunos cuesta más, tanto en trabajo, en horas hombre, como en dinero. Es un problema más geopolítico. Exacto, ¿no? Pero es un problema más social, más político. ¿Por qué? Porque depende de la desigualdad económica, y ese pues es un problema que desgraciadamente la ciencia no va a poder resolver porque están involucrados muchos factores, entre ellos las pasiones humanas. Entonces está muy difícil, ¿no? ¿La ciencia no puede inventar un virus que solo afecta a los políticos? Digo, recordando que hay políticos que valen la pena, ¿no? No lo conozco ninguno, pero hay haber alguno, por pura probabilidad, ¿no? Es más fácil que encuentren vida en Marte. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar, es más alta la probabilidad de que haya vida en Marte. Pero bueno, no todo el panorama es malo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes experiencia como divulgador científico, has impartido talleres, ¿no? Cuéntame un poco acerca de qué es lo que podemos hacer para llevar esta cultura científica, pues, a la gente. Mira, de entrada, el primer obstáculo es erradicar esa idea de que la ciencia es algo aburrido. Desgraciadamente, la ciencia, las matemáticas en particular, se enseñan mal, muy mal en México. Entonces, la mayoría de nosotros crecemos creyendo que son cosas aburridas. ¿Por qué? Porque como las enseñaron mal, entonces o no las entendimos bien, o no comprendimos para qué eran útiles, o de plano no se nos enseñó la manera de apreciarla desde un punto de vista estético. Porque la ciencia, lejos de que pueda ser aburrida, también puede ser bella en sí misma. Como te comentaba ahorita, ¿no? Descubrir todo el trabajo que está detrás del descubrimiento de agua líquida en Marte, la verdad es que tiene una dimensión estética que poca gente aprecia, ¿no? O sea, todo este trabajo, este trabajo en equipo de miles de científicos para lanzar una nave espacial desde la Tierra que coloque una sonda que empiece a orbitar en Marte, que esa sonda empiece a hacer su trabajo de manera remota, es un robot, básicamente, se le dan órdenes desde la Tierra, el aparatito las cumple, pero bueno, ya hay que considerar muchas cosas, ¿no? Una sonda que está orbitando alrededor de un planeta está sometida, por ejemplo, al impacto de micrometeoritos que la pueden destruir, está sometida al impacto de radiaciones solares, todo eso se tiene que considerar, o sea, es un trabajo impresionante. Y una vez que, de veras, te pones a imaginar, bueno, ¿cómo se dio esta colaboración? Pues la verdad es que hay una belleza intrínseca, ¿no? Que es lo que creo que muchos científicos no han logrado transmitirle a la gente. Eso sí, eso es importante resaltar, porque a diferencia de tiempos de la Guerra Fría, por decirlo así, la carrera espacial, donde toda una competencia, donde los descubrimientos científicos eran mantenidos en secrecía, precisamente por esta competencia, ahora vivimos en otros tiempos, donde está la colaboración internacional, ¿no? Como es decir, pensar de una manera utópica que el ser humano unido por un bien común, ¿no? Que es lo que estás platicando justamente ahora, ¿no? Fíjate que este ejemplo que mencionas de la Guerra Fría es muy curioso porque existen leyendas urbanas acerca de que bajita del agua colaboraban sobre todo en la carrera espacial, hubo una colaboración secreta entre investigadores rusos soviéticos con estadounidenses, ¿no? Justamente como para que ninguno de ambos países
tuvieron una ventaja mayor, porque la investigación espacial no se dio por la idea de vamos a conocer la Luna, se dio para construir más y mejores cohetes y poder tener mejores misiles. Sí, entonces, con fines bélicos, exactamente, a ninguno de ambos grupos le convenía que el otro ganara ventaja. Entonces, dicen las malas lenguas que hubo ahí colaboraciones justamente para que estuviera equilibrado y no hubiera de veras una única superpotencia, ¿no? Sino que se contuvieran entre ellas mismas. Claro, cuando los soviéticos empezaron a ganar esta carrera, se morían de miedo los norteamericanos, ¿no? No porque llegaran al espacio o dieran la primera caminata al espacio, el primer ser humano en el espacio, sino por la capacidad que ese cohete podía tener de bombardearlos desde el espacio, ¿no? Exactamente. Una vez que colocas una nave espacial, ya te pueden bombardear, ¿no? O para espiarlos, simplemente. O para espiarlos, ¿no? Pero ahora hablamos de un panorama diferente, ¿no? Esta colaboración transnacional para pues, mandar esta sonda a Marte y que además ya está dando resultados, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente el hecho de que haya muchos países involucrados no nada más tiene que ver con la cuestión intelectual, sino también obviamente cada uno de los países pues pone dinero y eso facilita que se puedan realizar estas misiones. Obviamente, si se lanza una misión a Marte, forzosamente va a tener que ser una misión internacional, forzosamente va a tener que haber dinero de varios países y eso también va a permitir que en caso de que lleguemos a Marte no sea un único país quien que lo colonice, ¿no? En el término pues de los siglos pasados, ¿no? Que significa colonizar, que es apropiarse de esto, ¿no? Según las leyes internacionales, los planetas, la Luna, no pueden ser propiedad de un país alguno, pero bueno, claro. Justamente el hecho de que sean proyectos con varias naciones, pues asegura que esto se siga respetando. Rodrigo, ¿qué es lo que se ha hecho mal en México? O sea, en las políticas educativas, iniciativas culturales, porque cuando hablamos de cultura tendemos siempre a pensar en lo artístico, ¿no? En lo que mencionas, las humanidades, las cuestiones sociales. ¿Qué es lo que pasa con la ciencia? ¿Por qué a veces es el patito feo de algunas disciplinas? ¿Es porque la gente no lo entiende? Pero no lo entiende por qué. O sea, ¿qué ha fallado en las políticas del gobierno? Y hay un poco de todo. Por un lado está que la gente no lo entiende. Obviamente los políticos, al ser gente, pues no la entienden. Y es raro el político que de veras busca asesorarse de manera científica. Pero ahora que tenemos tantos documentales, tenemos la maravilla del internet, o sea, habiendo tantas formas de acceder a estas maravillas científicas, no solo de la Tierra, sino del universo, como dices, también es una cuestión muy bella, ¿no? Cuando uno empieza a comprender de alguna forma cómo funcionan las leyes de la física, que somos parte de, un universo en expansión, miles de cosas que pueden maravillarnos, pero no las sabemos. No, la gente prefiere ver memes en internet, ¿no? En lugar de ponerse a investigar. Curiosamente vivimos una contradicción en la que ahorita la información está más disponible que nunca. La mayor cantidad de información está más disponible que nunca y la gente es más ignorante. Ahí tenemos algo, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, te digo, son varios factores. Uno, esta imagen negativa que tiene la ciencia debido a que se enseña mal. Un sistema educativo que privilegia más el uso de la memoria que el razonamiento crítico, que obviamente es un ingrediente esencial de la ciencia. Obviamente políticos que no conocen o que no saben que la ciencia también es un motor económico importante. De hecho, en estos momentos es el motor económico más importante. Se habla de las sociedades del conocimiento, ¿no? Estas sociedades que viven, que obtienen dinero a partir de la generación de más y mejor conocimiento. Pues bueno, son varios factores que se van conjugando. Y obviamente México, ¿qué ha fallado? Pues no tiene políticas públicas de ciencia que beneficien realmente a un sistema científico. De hecho, hace unos meses se aprobó la nueva ley de ciencia y tecnología para México y lo que pretenden es como generar pequeñas empresas para tratar de desahogar el gasto público en ciencia. Pero creo que el camino no es, o sea, el camino no es privatizarlo totalmente y que los científicos sean empresarios. Creo que debe de haber ahí un sano equilibrio entre el apoyo público y que aquellos científicos que estén en posibilidades y que pertenezcan a áreas del conocimiento que pueden generar empresas, lo hagan. Pero recordemos que el objetivo de la ciencia no es tener aplicaciones prácticas. El objetivo de la ciencia es generar nuevo conocimiento. Si ese conocimiento puede tener una aplicación práctica, qué bien. Si no, por lo menos el conocer un poquito más, pues nos va a abrir más los ojos y a la postre nos permitiría quizás llegar a otro tipo de aplicaciones. Y para colmo de males, además en el sexenio que ya está por finalizar, pues hubo tremendos recortes también a CONACYT y bueno, todo lo que tiene que ver con inversión en ciencia, ¿no? Sí, desgraciadamente pues hubo ahí una mini crisis económica y obviamente los rubros que primero se afectan
Entre los rubros que primero se afectan, pues está el científico. Y cultura también. Y cultura, sí. Arte y bueno, y la ciencia. Cultura en general, porque recordemos que la ciencia es parte integral de la cultura. Entonces, Lo siempre se primero ve pensando que es lo menos útil. Es parte de la mentalidad miope que tienen nuestros gobernantes. Pues bueno, antes de despedirnos, Rodrigo, ¿a dónde te podrían escribir los que nos están escuchando, los que nos están viendo? Porque tengo entendido que tú tienes un taller ya hecho que se puede ofrecer a niños de distintas edades, justamente para que se entiendan un poco en este maravilloso mundo de la ciencia. Bueno, por un lado, tengo actividades para niños y también tengo un taller de formación de divulgadores, gente que esté interesada en comunicar a diferentes públicos, a adolescentes, adultos, incluso si hay niños divulgadores, adelante. Me pueden encontrar en Facebook como Rodrigo Vidal Tamayo, así me buscan, Rodrigo Vidal Tamayo. Y ¿algún correo? Mi correo es mis iniciales rbchica.yahoo.com y ahí también nos podemos comunicar. Oye, pues muchas gracias por haber venido aquí esta noche a Soma en la Cultura. Esperemos tenerte de nuevo como invitado, porque también tenemos mucho que platicar acerca de cómics y de cine. Rodrigo es experto en cine de monstruos, específicamente mexicano, y pues bueno, también colabora en la revista Soma Arte y Cultura, haciendo distintas entregas sobre cómics y novela gráfica. Así que seguramente tendremos por aquí de vuelta, tal vez hablando de ciencia o un poco de todo, ¿no? Cuando gustes, aquí estaré. Muchísimas gracias. Pues bueno, el tiempo apremia y ya este lunes se ha terminado para nosotros en Soma en la Cultura, pero esperamos que la próxima semana nos sintonicen aquí por radioyucatanfm.com.mx o también posteriormente pueden descargar el podcast en www.yucatancultura.com, que es el sitio de la revista Soma. Pues muchas gracias y agradecemos a Daniel Puc por estar aquí en los controles.